Buen día, mi nombre es Gabriela Sánchez y hoy les voy a estar hablando sobre la dinámica de partículas, específicamente algunos conceptos importantes que debemos saber para trabajar la unidad 3. Comenzaremos diciendo que la dinámica es una rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos y las causas de esto. En dichas causas se encuentra la fuerza, que es una magnitud capaz de cambiar o modificar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo. Siguiendo ese mismo orden, debemos saber que la inercia es la resistencia que oponen los cuerpos a modificar su estado, ya sea si estos están en movimiento o si estos están quietos. Estos pueden modificar ya sea su velocidad, su rumbo o si es que necesitan detenerse. Como vemos en el ejemplo, el personaje está montando bicicleta y esta se detiene. El cuerpo, que vendría siendo el ciclista, presenta una oposición y prácticamente sale volando de la bicicleta. Asimismo, vemos que la masa es la cantidad de materia que hay en un objeto o en un cuerpo. En física, cuando hablamos de equilibrio, nos referimos al balance de las fuerzas que actúan sobre un objeto. Esto quiere decir que la suma de las fuerzas que actúan sobre el objeto es igual a 0. Así vemos el peso, que es la fuerza que ejerce un cuerpo sobre el punto que es en el que se está apoyando. Como vemos en el ejemplo, el personaje está ejerciendo un peso sobre la Tierra que lo atrae con su fuerza gravitatoria. Continuando con esto, vamos a pasar a lo siguiente, que son las unidades de fuerza. Las unidades de fuerza son medidas que se utilizan para expresar las fuerzas. No existe solo uno, sino que hay diferentes formas de medir la fuerza, como es en el Sistema Internacional de Unidades, que es utilizado el newton, que un newton es igual a 1 kilogramo por masa sobre segundo al cuadrado. Así también en el Sistema Sexagesimal de Unidades, que es utilizado el DINA, y en el sistema anglosajón o inglés es utilizado la libra-fuerza. Continuando dentro del tema de la fuerza, debemos saber que la fuerza de fricción es aquella fuerza que se opone al cambio de movimiento de los cuerpos, presentando así una resistencia a abandonar el estado de movimiento o de quietud en el que está. Como se ve en el ejemplo, la llanta presenta una fricción. Continuamos con la fuerza centrípeta, que es aquella que mantiene a un objeto en movimiento circular apuntando siempre hacia el centro de la trayectoria. Continuando con esto, vemos la fuerza normal, que es aquella fuerza que surge cuando un objeto se está apoyando sobre una superficie. Pasando de esto, entramos a lo que son las leyes de Newton, que estos son principios fundamentales en los que se basa la mecánica clásica. Vamos a ver lo que es la primera ley de Newton, la segunda y la tercera. Bueno, ahora vamos a saber qué es la primera ley de Newton, o la ley de inercia. Este nos dice que un objeto permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa lo cambie. Un ejemplo podría ser una pelota de fútbol que está en el campo en reposo y un jugador la patea. La segunda ley de Newton o ley de la dinámica nos dice que la aceleración de un cuerpo es proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Y por último tenemos la tercera ley de Newton o el principio de acción y reacción, que nos dice que a toda acción le corresponde una reacción, pero en el sentido contrario. Un ejemplo de esto podría ser cuando pateamos una pelota contra la pared, que ésta rebota en sentido contrario. O también cuando dos objetos chocan, cada uno recibe el choque del otro, pero en sentido contrario. Continuando con los temas de la unidad, vemos el impulso, que es el efecto que produce una fuerza aplicada en un cuerpo durante un tiempo determinado. Esto puede cambiar su velocidad y su dirección. Continuando con esto, vemos la cantidad de movimiento lineal, que es una magnitud física que describe el movimiento de un cuerpo. Este es el producto de su masa por su velocidad. Mientras mayor sea su masa y su velocidad, mayor será la cantidad de movimiento. Surgiendo nuevamente con el tema de las fuerzas, voy a estar hablando sobre las fuerzas internas y externas. Las fuerzas internas se refieren a aquellas que ocurren dentro de las partículas o dentro de un mismo sistema, así sean como la tensión en los tendones o los músculos.
Así también vemos lo que son las fuerzas externas, que son aquellas que son provocadas por agentes externos. Continuando con esto, vemos la fuerza neta y la suma de las fuerzas. La suma de las fuerzas es la combinación vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto. Por lo tanto, la fuerza neta es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. Y por último tenemos el principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal. Este establece que si la resultante de las fuerzas externas sobre un sistema es cero, la cantidad de movimiento total del sistema permanece constante en el tiempo. Esto significa que la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final del sistema, independientemente de las interacciones internas que tuvieron las partículas que lo componen. Llegamos al final de este video, conociendo más sobre la dinámica de partículas y además conociendo más sobre las leyes de Newton y las diferentes fuerzas que hay.